El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La pedagógica me formó. Me transformó. Ayudó a mi comunidad. Cuando escucho sobre la pedagógica, paz, justicia social, educación comunitaria. Vida, defensa de los derechos humanos, pedagogías críticas. Fals Borda, Camilo Torres, Policarpa, Lola Sendales, Freire, Rosa Luxemburgo, Macarenco. Radiofonías del egresado. Bienvenidos. Bueno, nuevamente un saludo a toda la audiencia que nos escucha desde Radiofonías del egresado. Hoy empezamos este semestre, aunque ya este semestre ya va comenzando hace un mes. Sin embargo, esta nueva temporada del programa 2025-2 viene cargada con invitadas muy importantes también para visibilizar la obra que la comunidad egresada viene realizando a nivel profesional, académico, político, social, comunitario, desde diferentes licenciaturas. Por eso enviamos un saludo muy especial a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, a toda la audiencia de Radiofonías del egresado, que una vez más se encuentra desde la cabina de la Universidad Pedagógica aquí en la calle 72. Y bueno, vamos a empezar entonces con esta temporada saludando hoy a un invitado que es un egresado de la licenciatura en Ciencias Sociales, ha atravesado y conoce esta universidad desde el año 2010, ha vivido esas diferentes experiencias políticas, académicas, que la universidad le ha posibilitado también vivir, y justamente conecta con otras comunidades, con otras audiencias que posiblemente nos están escuchando en los diferentes barrios de la ciudad. Hoy con la presencia entonces de José Luis Vargas, abordaremos todo lo relacionado al trabajo ambiental que desarrolla desde el Cerro Norte con su trabajo colectivo. Él ha dinamizado colectivos, organizaciones sociales, procesos educativos y en general organizaciones comunitarias que han trabajado acá en Bogotá. Justamente hace unas pocas semanas la comunidad de estos lugares se movilizó alrededor de la exigencia de servicios públicos que están en este momento faltando en la localidad de Usaquén, donde se trabaja, y estuvo acompañado con diferentes líderes comunitarios. Justamente entonces en este capítulo vamos a abordar esas luchas, esos procesos, y bueno, decir que este proyecto de la Pedagógica Radio y de Radiofonías del egresado también está abierto para las personas que también quieran venir a mostrar y compartir todas sus experiencias de vida, todas sus experiencias profesionales. Entonces, para no alargar más este preámbulo, bienvenido, José Luis. Bueno, de antemano, muchísimas gracias, Nicolás Botero. De antemano, Nicolás, muchísimas gracias por la invitación. Qué agradable volver a estar en este espacio que lo habité siendo estudiante en varios procesos como ANAQUE y en el proceso de educación infantil del programa del Convite. Entonces, agradable volver a estar frente a estos micrófonos que lo interpelan tanto a uno. Bueno, José Luis, empecemos un poco hablando sobre tu trayectoria. Ya dijimos que eres egresado de Ciencias Sociales, pero cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria profesional, política, social, educativa, todos estos años. Bueno, yo me remonto al año 2009, inicio en el SENA estudiando una tecnología en control ambiental, que la terminó en el año 2011. Como muy buena parte de los muchachos de esa generación de la seguridad democrática, pues teníamos que escapar del servicio militar obligatorio, así nos hubiéramos declarado objetores de conciencia y hubiéramos ganado una tutela en primera instancia. El cartel de la libreta generó un proceso de persecución a los jóvenes, pues a partir de un reclutamiento también, si se quiere, forzado de carácter estatal. Esa situación creo que a mí y a varios compañeros de la barra de Santa Fe nos llevó pues a politizarnos desde muy temprano.
más allá de escuchar punk, más allá de ir al tortazo, la 1 de Mayo, nos llevó a politizarnos en el sentido de plantear, bueno, ¿por qué necesariamente ciertas personas tienen que ir a ese escenario y no otras? A partir de eso, yo recuerdo mucho una conversación algún día con un compañero que decía, hay que pasar a la universidad pública y uno evita esta situación del servicio militar obligatorio. Eso me llevó a presentarme a varias de las universidades públicas del país y de la ciudad, pasando en varias de ellas, excepción de la Nacional. Pasé acá licenciatura en biología, ahí empezó mi proceso, mi ciclo, ¿no?, en la universidad. Se ha dicho de paso pues que entré en un momento álgido de la movilización, de represión fuerte y pues de politización extrema de esta universidad, en todo el sentido de la palabra, en donde pues bueno, una generación que estuvo constantemente tocando la calle y que bueno, le dio otro matiz político a las aulas. Después de ese proceso, bueno, ingreso a la ASEU, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, en el marco de las movilizaciones que se dan con la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que derrotó la reforma neoliberal de Juan Manuel Santos y la ministra Ocampo en el año 2011 al 2013. Luego ingresé a la Juventud Comunista un buen tiempo. Ahí me mantuve pues hasta que decidí dar un paso al costado de la licenciatura en biología, estar unos años fuera de la universidad y retomar en el año 2016. A mí me tocó ver, digamos, como la transformación de la universidad, desde el cambio que se dio cuando Adolfo Atertúa fue rector, desde el repliegue de las organizaciones estudiantiles, desde su resurgir en la UNES, desde el proceso de paz, que también creo que fue una situación que marcó profundamente a esa generación. Y sobre todo, hoy puedo decir que la mayoría de esa dirigencia estudiantil que nos formamos en ese momento, bueno, hoy varios ocupan cargos en el gobierno nacional y distrital, pero todos están vinculados a la política en su mayoría, en escenarios campesinos, barriales, comunales, comunitarios. Entonces, conclusión de esos 10 años que estuve cerca de esta alma mater y que es como la sala de mi casa, es que hubo un proceso de politización muy importante y que la pedagógica pues no solamente genera personas que son muy buenos en el aula, que coordinan proyectos, investigan, sino verdaderos líderes políticos intelectuales. Bueno, José Luis, todas estas experiencias han venido acá, también diferentes egresados que han estado presentes en esta coyuntura que hace parte de la historia reciente, incluso del movimiento estudiantil, del movimiento en general que ha defendido la educación. Cuando hablamos de la universidad pedagógica se remite justamente también a ese escenario en el que confluyen expresiones, liderazgos, banderas de lucha, prácticas organizativas, repertorios de acción. Y es muy valioso esto que mencionas respecto al SENA, ¿no? Creo que este contexto del 2011, 2013 fue un escenario también de articulación donde estudiantes del SENA, poco en esa discusión de educación y trabajo, estuvieron presentes planteando esta perspectiva de los derechos laborales, del contrato de aprendizaje, muchas discusiones que, bueno, en la actualidad se han venido retomando en el actual contexto de país. Me gustaría también dos preguntas a propósito de esto que nos comentas. La primera es cómo se articulan estos lugares de conocimiento con el trabajo educativo en los procesos sociales y comunitarios en los cuales te desarrollas. Y en términos de la experiencia como docente, como líder social, como líder estudiantil en algún momento, y a propósito de los 100 años de Falsborda, que en la universidad en este momento se están celebrando como un referente de la investigación acción, pero también como un referente pedagógico. ¿Cuáles son esas herramientas que retomas ¿no? desde esta perspectiva de los 100 años de Falsborda para poder desarrollar ese trabajo con la comunidad? Bueno, lo primero que diría es, bueno, la universidad es un lugar de pensamiento, es un lugar de encuentro de muchas expresiones con las cuales uno comparte, controvierte y también lo construyen a uno. Pensaría yo que esos primeros años de mi estadía en la universidad me llevaron a conocer un poco las miradas de todos los actores,
a negociar, a no estar de acuerdo y sobre todo creo que algo muy importante y sobre todo en nuestro ejercicio docente, aprender a escuchar y observar muchísimo. Son cosas que la universidad a uno le permite en cada lectura, en cada asamblea, en cada salida de campo, en cada discusión, en cada tropel, en cada semestre, en cada situación que lo interpela a uno como estudiante, como parte de esta comunidad. Yo siempre lo dije, creo que uno tiene un plus en la universidad cuando hace parte de un semillero de investigación o tiene militancia política, porque eso lleva un poco más allá y amplía el panorama de lo que uno recibe en la universidad en su educación formal. Creo que eso lleva a un nivel superior de estado de cosas, pues esa misionalidad de la universidad, que es la formación, la investigación y la extensión, la relación con la sociedad. Pensaría yo que, y lo digo con mucho orgullo, en todo lado en donde voy, en cualquier circunstancia me encuentro a alguien de la Universidad Pedagógica Nacional. Y no es una persona que está ahí como esperando qué hacen, sino que está liderando procesos. Liderando organizaciones sociales, trabajando en entidades del Estado, en ONGs, desarrollando un ejercicio y un activismo que genera una impronta muy interesante pues, del egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, que es un sujeto activo, es un sujeto investigador y sobre todo que es un sujeto que la realidad le interpela, no lo aísla, sino, o sea, la mayoría de personas que yo conozco que son egresados de esta universidad están liderando escuelas de fútbol, están haciendo cosas, ¿cierto? Muy ligadas al proceso de educación, inclusive en doble sentido, porque muchos de nuestros colegas están en el aula cumpliendo su jornada, pero el fin de semana están que en la escuela sindical, que en la huerta, con los comunales. O sea, entonces creo que el egresado, el estudiante, la persona que pasa por estas aulas, sea profesor, funcionario o estudiante, tiene una conciencia crítica y de país, que es muy importante. Independiente de su lugar de enunciación política, que acá creo que es un plus de la pedagógica, podemos encontrarlos a todos y a todas. Entonces la Universidad Pedagógica como centro de pensamiento y formación de ese rol político que tiene el profesor, lo cumple a cabalidad y da las herramientas para que uno siga desarrollando muchas cosas, muchas preguntas orientadoras, muchas circunstancias que de pronto no se pueden desarrollar en la vida como estudiante, pero seguramente ya toca entrar a liderar cuando uno está afuera. Nosotros desde el trabajo comunitario, nosotros hacemos parte del colectivo Causa, organización que tiene 6 años de trayectoria en Usaquén. La conformamos varios integrantes que en su momento fuimos integrantes de la Juventud Comunista, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, la CEU, de la Unión Patriótica y otras personas que se han acercado al proceso. Somos una organización que tiene 4 líneas de trabajo, una línea de trabajo de educación y animalismo, una línea de trabajo de educación ambiental, una línea de trabajo de agrarismo y huertas, una de memoria histórica, que hemos venido, digamos, desarrollando nuestra actividad en esas 4 líneas. En las 4 líneas, Nicolás, pues trabajamos el tema de la formación, de escucharnos, de dialogar, de pensar qué pensamos con respecto a un suceso, fenómeno, si hay algún tipo de pensamiento. La lectura es fundamental ahí. Nos interesa mucho que la gente que se acerque a los procesos comunitarios pues también pueda en unos años ser quienes lo presiden, quienes lo dirigen, y pues que eso se replique. Sobre el asunto de Falsborda, yo creo que acá en la pedagógica nosotros teorizamos mucho y ya cuando la realidad nos interpela en la práctica y todo esto, uno va repensando y va llegando a sus propias conclusiones. Yo puedo decir con orgullo que la mayoría de colegas conocidos acá por varios de los dos están en territorio haciendo trabajos, haciendo investigaciones, liderando procesos, y hay como una conclusión, es que nos interesa que la gente sea objeto, pero también sujeto de sus propios procesos. O sea, que no sea una vaina instrumental. Nos interesa que la gente aprenda, valide sus propias experiencias, desarrolle sus propios discursos, sus repertorios de acción sean fortalecidos. Cuando uno va a territorio, uno está desnudo. O sea, uno está en contacto directo con la comunidad, con la gente, y hay que ser cuidadoso con respecto a eso. Ahí hay una serie de dinámicas, digamos, complejas, pues porque pues somos incómodos para muchas personas. O sea, somos incómodos para los modelos de gobernanza criminal que no les interesa que el pelado se politice y vaya a la educación, al preuniversitario, sino que siga siendo un agente dentro de la estructura. Somos incómodos para esas clases políticas y esos modelos clientelares pues que utilizan a la gente como objeto.
La gente para nosotros no es sujeto que produce conocimiento, que puede denunciarse, que puede pelear sus propias luchas, que tiene una experiencia que es validada. Entonces ahí creo que está Falsborda. Pues a Falsborda coloca a la gente en una doble posición, tanto bueno, que ellos mismos se miran al espejo y se interpelen y se investiguen y se observen y lleguen a la propia conclusión de qué son y qué producen, pero también que ellos mismos sean esos sujetos que transformen su realidad. Es decir, de una u otra manera que reformulen también pues su aspecto ideológico. Es muy interesante, digamos, las herramientas que nos brinda Fals, porque no solamente es ese intelectual que vaya a tomar algo y ya se va, sino que también deja muchas cosas para que la gente se interpele. Y cierro con lo siguiente. La cultura, y a mí me molesta mucho, por ejemplo, esto en los escenarios territoriales, la cultura y lo que se discute de cultura en los consejos locales de cultura, esa vaina, eso a veces está muy, muy lejos de la producción de la gente. Porque la baja cultura, diría Peter Burke, también produce conocimiento, coplas, música. El simple hecho que una gente se haya organizado para establecer un barrio, para defenderlo, eso es una apropiación cultural y una reproducción de la misma, en donde hay muchos patrones y elementos socializantes. Ahí está implícita, digamos, la docencia, el proyecto de Falsborda, la misionalidad de esta universidad y también muchísimo las subjetividades también de los rostros pues, que esta universidad gradúa. José Luis, estas intervenciones alrededor de Fals también me llevan a pensar un poco sobre este proceso que se ha dado en los cerros orientales de Bogotá, al norte de la ciudad, que constituye parte de la historia urbana también de Bogotá. El centro histórico nace en el borde de los cerros, después barrios populares empiezan a fundarse, lo que es Egipto, lo que es, pues, o es la Perseverancia, pero posteriormente el norte, ese norte que muchas veces no se escucha ni se publicita, que está arriba, si se quiere, de una clase que ostenta grandes capitales. Estamos hablando de la localidad de Usaquén. Todo esto me lleva a pensar a que podamos también dialogar sobre ese método, a propósito de lo que hablas de Fals, ¿no? Ese método que se ha desarrollado a propósito del trabajo popular en estos barrios. Primero, hacia justamente cuando planteabas esto, ¿no? La gente también tiene un conocimiento propio, produce unos discursos, produce unas prácticas. Si hablamos de lo educativo, alrededor de ese acto de recibir conocimiento, de enseñar y también aprender como actividad recíproca, ¿cuáles han sido todos esos aprendizajes que has tenido en estos procesos barriales? Por ejemplo, alrededor de las juntas de acción comunal. Esto me parece clave. Hace poco se estaba conmemorando en el Sumapaz una de las primeras juntas comunales que hubo en Colombia. Y bueno, esto nos da para hablar sobre democracia, nos va para hablar para muchas cosas, pero en lo concreto, ¿qué ha significado también hacer parte de esa junta de acción comunal en Santa Cecilia? Y eso cómo ha conectado con esa apuesta política pedagógica. Y a propósito de eso, ¿no? ¿Cómo va dejando y cómo se va tejiendo esa memoria en este territorio? Bueno, Nicolás, son varias circunstancias. La primera es anécdota. O sea, yo recuerdo que mi primera reunión de mesa de cerros, en donde habían 7 juntas de acción comunal del corazón de la mariposa, pues nosotros llegamos allá a hablar como con el lenguaje que usted y yo hablamos acá, que hegemonía, que no sé qué, y la gente no entendía eso. Entonces, con un compañero, recuerdo en ese momento, Javier Arango, que él era del MOIR, nosotros decíamos como, o sea, nosotros estamos hablando en unos términos que la gente no entiende. Y ese fue el primer aprendizaje, ajustar el lenguaje a los términos de la cultura popular y de lo que entiende la gente. Lo segundo es que, bueno, a veces uno cree que uno es Adán y Eva, y no. En el mundo, en la experiencia, en el devenir humano, han pasado otras cosas. Entonces, para hablar de un poco de la historia de los cerros orientales, habría que hablar del legado que dejó la Central Nacional Pro Vivienda en la constitución de varios barrios, la lucha por la vivienda, que fue un epicentro de contradicción y de lucha política muy importante. Un segundo elemento, los barrios de origen de autoconstrucción, en donde pues, la gente compró, parceló y vendió, y la gente llegó proceso de migración, ya sea por la violencia o ya sea por
por el cambio de la balanza demográfica que se dio en Colombia en los años 60. Barrios de autoconstrucción en donde la gente se organizó, en donde la gente a partir de acciones colectivas agenció su propio territorio, generó sus propias organizaciones, generó también su propia organización y pues de una u otra manera, yo creo que acá es inocultable el papel que jugó la iglesia y sus diferentes comunidades. En el caso, por ejemplo, de la Mariposa y de todo el nororiente bogotano, los salesianos van a jugar un papel muy importante porque fueron ese elemento socializante que invitó a la comunidad a organizarse, a crear una primera junta cívica en muchos lugares, pues para ver cómo se organizaban, a organizar las movilizaciones por la exigencia de servicios, a trabajar con el sistema preventivo de los salesianos con los niños. Yo puedo decirle hoy, ya digamos hablando un poco más recientemente, que gran parte de la dirigencia de los Cerros Orientales tiene alguna relación con alguna comunidad religiosa, ya sea porque hizo parte del proyecto pastoral o porque trabaja activamente en la iglesia. Puede ser desde un enfoque asistencialista, pero son personas que se formaron desde ese liderazgo. Hecha esa claridad, pues el campesino vino a la ciudad y campesinó la ciudad. Así de simple. Usted va a los Cerros Orientales de Usaquén, del Usaquén popular, de ese Usaquén que no es elitista, sino ese Usaquén popular que es lugar de la clase obrera, y usted ya encuentra de todo un poco. Encuentra una mezcolanza, inclusive hasta extranjera, que va resignificando el territorio y que va generando unos ejercicios de apropiación bastante interesantes. El territorio es dinámico, claramente pues va a cambiar con el tiempo. Sobre las juntas de acción comunal, pues Nicolás, usted y yo sabemos que es la organización social y política más grande de todo el país, es la que está en todos lados. O sea, el corregimiento más pequeño de Colombia que tenga una mediana organización tiene una junta. Entonces es una forma de expresión que creo que cuando Falsborda y otras personas se pensaron eso, pues estaban recogiendo como esa necesidad de que la gente se organizara y se encontrara y se reconociera pues para tomar decisiones sobre su territorio, sobre su organización, sobre sus retos, sus necesidades y sobre todo pues cómo de manera colectiva las juntas podían asumir esos retos y escenarios de novedad en su vida, en su comunidad política. Puedo decir que con el tiempo las juntas pues obviamente se van a metamorfosear en un escenario de la política complejo colombiano, que se le toman cierto tipo de actores pues para instrumentalizar a la gente. Se pierde un poco de esa autonomía y de esa democracia interna de los espacios comunales, y pues la junta se convierte en el apéndice generalmente de un político. Ahí la crítica es que el sistema político en Colombia está un poco viciado en términos de que, bueno, una junta puede pasar 50 derechos de petición en 10 años, pero se consigue un concejal papá y le viabiliza todo en 8 meses. ¿Eso a cambio de qué? La discusión que nosotros venimos dando, sobre todo en esos espacios, es que, claro, está bien que la gente trabaje con quien quiera políticamente, pero también que no se reduzca el escenario de movilización y organización de la gente per se a un cálculo electoral. Cálculo clientelista. Exacto, una cosa en donde la gente termina ahí, hermano, ocupando un espacio para una foto, pero ni siquiera se toman la delicadeza o no les interesa formarlos ni trabajar con ellos. Para cerrar un poco, las juntas de acción comunal son importantes. Constituyeron un proceso muy importante de movilización en la ciudad hace 15 años, que fue la Mesa de Cerros, que logró todo este tema del reconocimiento de los derechos adquiridos. Nosotros venimos retomando esas banderas de lucha a partir de la creación de una plataforma interlocal de 5 localidades, que es la Coordinadora de Cerros, que se fundó hace 2 años y medio. Esta coordinadora pues trabaja eso. ¿Cómo están los cerros con respecto al POT? ¿Cómo están los cerros con respecto al fallo del cumplimiento de cerros? ¿Cómo están los cerros y sus comunidades con respecto a su nivel de organización, de sus apuestas? Creemos que la movilización va a ser el primer escenario pues de enunciación correcto de las personas. Inclusive tenemos debates con otros sectores de la izquierda. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de la revocatoria de Galán y nosotros decimos esto no sirve para nada porque el Consejo Nacional Electoral le va a cubrir la espalda. Acá lo que hay es que sacar a la gente a la calle, que se movilice y que se tome esta esfera de lo público, pues porque la movilización creo que es el escenario máximo de participación, de cualificación y de politización. Bien, José Luis, vamos a pasar en este momento a una sección que tenemos en el programa. Como en todos los programas, también la audiencia que nos ha venido siguiendo lo sabe. Tenemos un programa que es el Mariposario Literario, que es dedicado a poder visibilizar autores de literatura, poder visibilizar también música, canciones.
En Radiofonías del Egresado, Mariposario Literario. Bueno, continuando con José Luis, muchas gracias nuevamente por venir a estar acá en esta cabina que es de nuestra universidad, del Alma Mater, un espacio que es importante para justamente esto, hablar todo esto que hacen los egresados, dónde trabajan, qué están haciendo, qué pasa después de que se gradúan. Y esta es otra de las secciones, bueno, ya que vamos a desarrollar en estos últimos minutos que nos quedan. Y es poder situar entonces esta experiencia que nos vienes comentando desde las juntas de acción comunal, desde tu paso por la universidad, y situándolo ahora en las discusiones actuales que se dan a propósito de la alcaldía de Galán, que ha venido planteando unos escenarios complejos para las clases populares, para las clases trabajadoras, pero también alrededor del modelo de ciudad, ¿no? El modelo de ciudad que se viene discutiendo. A propósito de eso, hace no menos de una semana se estaban reuniendo acá comunidades, organizaciones sociales alrededor de la cumbre urbana, donde se estaban planteando esa discusión, ¿no? La ciudad para quién. Y en el marco entonces de esa discusión de la ciudad para quién, y alrededor de esto que nos platicas, pues cuáles han sido entonces esos aprendizajes que desde tu rol actual de trabajo en la Secretaría de Integración Social, donde trabajas con habitantes de calle, que recoges también como esa experiencia que traes del barrio como egresado, pues ¿cuáles consideran que son esos principales retos para la ciudad, ¿no? Alrededor de su proyecto de ciudad, alrededor de su proyecto ambiental y alrededor de esa pregunta de la ciudad para quién? Bueno, digamos que esa ciudad mercancía se ha venido denunciando hace muchos años, 15 o 20 años, de la ciudad para quién la explota, quién la produce, quién se ubica en cierto lado, muy a propósito de los procesos de gentrificación. Entonces creo que hay una lucha política muy, muy interesante que se ha agudizado con las últimas 3 alcaldías de Bogotá, pues porque han tomado decisiones pues que van en otra vía. Por ejemplo, nosotros decíamos darle 13 mil millones de pesos a Transmilenio, cuando eso se podría utilizar para, no sé, procesos de curaduría y reconocimiento de viviendas en los cerros, o adecuación de hábitos, o dotación en servicios, tantas cosas que el fallo de cerros pues sugiere hacer. Uno dice, pues esto corresponde a una voluntad política que va por otro lado, ¿cierto? Los sectores populares van a estar siempre mediados a que X o Y personas les hagan las cosas, y eso pues genera una dependencia. Eso le quita autonomía a las personas. Y las mismas decisiones, digamos, de cómo crece la ciudad, cómo se gentrifica, pues son una expresión de que la ciudad pues va a ser para las personas que no la fundaron, o que la trabajan, o que generan la riqueza. Sobre los temas ambientales, creemos que esa concepción depredadora, expansiva de la ciudad, pues nos va a dejar sin estructura ecológica principal. Yo en mi candidatura como edil lo planteé, o sea, hay que revitalizar ese corredor verde entre los cerros orientales, el humedal Torcal-Guaymaral, la Vanderhamen y el río Bogotá. Y si no, pues nos vamos a quedar sin estructura ecológica principal, y eso tendrá unas implicaciones muy difíciles en términos de abastecimiento de agua, que necesitamos pues también sobre todo cuidar las fuentes propias, porque sabrá usted, Nicolás, que con la deforestación del piedemonte llanero y amazónico, las nubes están 300 kilómetros a distancia del piedemonte, y ya los ríos que viajan por el aire ya no traen sus aguas a Bogotá. Ahí tenemos un problema. Sobre el tema, digamos, de la lucha territorial, creería que así como nosotros los cerros orientales nos hemos organizado como un espacio socialmente producido con sus contradicciones, hay otros espacios como el occidente que lo vienen haciendo muy a partir, digamos, de toda esa discusión del distrito aeroportuario, también con todo este proceso del POD que viene generando un proceso de renovación urbana en donde usted pasa por una calle y a los 3 meses pasa por la calle, ya no están las 5 casas, sino están montando un edificio. Entonces ahí hay una iniciativa interesante que la gente se empieza a organizar, pues para que no venda de manera desorganizada, sino para que haga respetar su vivienda, para que no se reduzca toda una transacción mercantil de valor de cambio, sino de valor de uso, ¿cierto? Ahí hay una discusión interesante con estas 3 últimas alcaldías, es, bueno, plantear, digamos, por qué se cierra la democracia y por qué se está estableciendo en Bogotá un mini estado corporativo. ¿Por qué la gente no puede participar?
Y si participa, se muñequea, se generan espacios de legitimación que después son usados para colocar las situaciones en contra de la gente. Entonces, con esta actual alcaldía y las anteriores, yo lo que veo pues, es que hay un proyecto de ciudad en donde los sectores populares, el factor humano, ambiental, animal, pues es secular. Acá lo que interesa es que la ciudad siga siendo un escenario de circulación de capital y pues de acrecimiento de sus ganancias, sobre todo, digamos, corporativos, los privados. Sobre nuestro rol, bueno, nosotros pues cumplimos un perfil para trabajar con la Secretaría de Integración Social. Yo no voté por Galán, pero pues trabajo en esta entidad. Soy un agradecido de la vida en trabajar en integración social, porque esta entidad me dio 20 años de comer. Mi mamá fue servidora pública de esa entidad. Me gustaría trabajar también en integración, entonces soy un bendecido de la vida por trabajar en esta entidad, al igual que ser egresado de esta universidad, porque son entidades que de una u otra manera lo forman a uno y lo llevaron hasta donde uno está. Como lo digo, yo no hago parte de la administración en términos políticos. Respeto algunas cosas, en algunos momentos guardaré silencio con respecto a otras, pero pues somos funcionarios de integración social, de la subdirección de adultez, del proyecto de abordaje móvil a habitante de calle, proyecto 7948. Ahí la fortuna que me he encontrado con varios colegas que ayudan en el proceso de socialización y alfabetización del habitante de calle, con colegas que los atienden, con colegas que están en los hogares de paso. Pues es decir, hay gente de sociales, de comunitaria, de bellas artes trabajando en el proceso de dignificación de la vida pues, de una persona que está en fuerte proceso de exclusión. Justamente acá en la Universidad Pedagógica en Chapinero se desarrolló en una mesa de trabajo pues, que plantea cómo abordar el fenómeno, cómo también desde la vida universitaria, por consumo de spa, que es una de las causas de habitabilidad de calle, pues se puede intervenir ese escenario. Y acá pues un debate que yo vengo planteando hace tiempo. O sea, Nicolás, ¿necesitamos realmente profesores a los 21 años? ¿O necesitamos gente que llegue a la universidad, que se dispute la universidad, que la experiencia universitaria no los desborde? Y que, como nos ha pasado, seguramente muchos de esos pelados, por consumo, por la situación que sea, pues terminen en escenarios tan difíciles como la habitabilidad de calle, que ojo, no está lejos de la situación de cualquier ser humano. A usted y a mí se nos muere la mamá, hermano, entramos en un mal manejo de duelo y en 6 meses estamos allá, con 15, 20 papeletas en la mano. Bueno, José, hay varios elementos acá, me gustaría resaltar dos, un poco para ir cerrando esta conversación. El primero es que sí, efectivamente, la discusión ambiental es fundamental en este momento a propósito de varios debates que se han venido dando alrededor del cambio climático, la crisis civilizatoria, el agotamiento de los recursos, la discusión entre una perspectiva de sistema que tiende a producir infinitamente en un mundo finito de recursos limitados. Y ahí, pues, el egresado ocupa un rol importante, sobre todo aquellos egresados que trabajan con las comunidades indígenas. Varios debates se han planteado alrededor de cómo las comunidades indígenas resguardan poco estos sistemas que son fundamentales, y eso llevado a la discusión urbana. Son esas comunidades que lo habitan, que lo construyen y que tienen esa historia las que plantean estas discusiones alrededor de este tema ambiental que es fundamental. Y un segundo elemento es esa capacidad que tiene la comunidad egresada, más bien el perfil profesional que ocupa la comunidad egresada de la universidad, en tanto, claro, su formación base es educativa, pero su campo profesional se amplía a estos escenarios que muy bien su merced lo ha dicho, ¿no? Se encuentra con gente comunitaria, de artes visuales, de otras licenciaturas que están ocupando cargos y roles, ejerciendo roles que no necesariamente pasan por este sistema educativo. Y ya para cerrar, me gustaría que dejaras un mensaje frente a los egresados, ¿no? ¿Qué lugar deberían ocupar frente a estas discusiones sociales y ambientales en el país? ¿Y cuál sería el mensaje que le dejarías a las generaciones que están entrando a la universidad? Una respuesta corta para preguntas complejas, pero por temas de tiempo, algún mensaje que podamos dejarle también a la audiencia. No, para los pelados nuevos que vienen a la pedagógica pública se la entregamos, pública se la tienen que entregar los que vienen atrás. Por otro lado, yo creo que, mire, nosotros en la pedagógica tenemos ediles, hemos tenido ministros, tenemos gente que trabaja en todo lado y lo hace muy bien, de una manera muy ética. Entonces el perfil del egresado, una persona capaz, que inclusive le cabe el país en la cabeza.
Sobre, digamos, las luchas ambientales, muy bien lo decían por ahí, lucha ambiental que no tenga política, es jardinería. Creo que se están disputando muchísimas cosas en esos escenarios de movilización, de revitalización, de conservación de la estructura ecológica principal. Nosotros desde los Cerros Orientales pues planteamos una adecuada gestión de la franja de adecuación y la zona de reserva forestal, que los barrios se puedan armonizar al cambio climático y a las demandas ambientales actuales. Somos amigos de escenarios como el Pacto de Bordes, como los ecobarrios, pero sobre todo esto, digamos, validando la experiencia y la capacidad de las personas pues en ser actores pues de la transformación de su territorio, que ellos sean factores de la solución. Quería cerrar con una situación que no comenté. Nosotros desde nuestro colectivo pues venimos adelantando un proceso de memoria histórica muy importante, construcción de documentales, de libros. Creía yo que el profesor de ciencias sociales y en general de la pedagógica, cuando llega a un escenario comunitario, tiene que tratar de entender dónde está y por qué esa comunidad está en el estado de cosas en el que se encuentra actual. Y creo que ahí la historia, la memoria popular va a jugar un papel muy importante. Estos lugares de memoria popular son crisoles de lucha y son lugares en donde la historia popular pues va a contarnos otros relatos diferentes al de ciudad. Porque, por ejemplo, o sea, la ciudad no solamente es la arquitectura neoliberal del centro histórico, sino también es la lucha de su gente, cómo peleó por el agua, cómo eran los lavaderos comunitarios, por qué se hace la Feria del Maíz en Cerro Norte, por qué se hace lo de Egipto el 6 de enero. O sea, eso es historia también de otros actores y sectores en la ciudad y en Bogotá. Bueno, José Luis, como siempre el tiempo se agota. Sería bueno seguir conversando acá, compartiendo todas estas experiencias que nos traes. Te agradecemos también por el esfuerzo que has hecho para venir acá a conversar un rato con nosotros acá en la Pedagógica Radio. Y bueno, les recordamos que pueden conocer a toda la audiencia más sobre el trabajo del Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional en las redes sociales y en nuestra página oficial, que es centroegresados.upn.edu.co, y en Instagram como egresadosupn. Como siempre, seguiremos tejiendo comunidad desde la palabra, la memoria, la acción colectiva. Y asimismo, entonces, agradecemos a todo el equipo detrás de este programa, a quienes hacen parte de Radiofonías del Egresado, que lo hacen posible, que llegue a cada semana a sus oídos. Y bueno, en el Control Master, nuestro querido Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en el equipo de comunicaciones Laura Chávez, y en la dirección general de la Pedagógica Radio Alejandro Sepúlveda. Una vez muchas gracias por su compromiso, su profesionalismo, por hacer de este espacio ese puente entre la universidad, sus egresados y egresadas. Y les recordamos que pueden escuchar la Pedagógica Radio en vivo a través de radio.upn.edu.co. No olviden sintonizar este programa que sale todos los martes a las 6 de la tarde. Y también a través de las plataformas digitales de Spotify y iVoox. Entonces nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.